Muchísimas gracias. En primer lugar, la primera reflexión que me nace al escuchar el debate de este foro es que si fuera cierto lo que aquí estamos todos diciendo, tendríamos varios motivos para estar tranquilos y razonablemente optimistas. Sin embargo, creo que es evidente que no estamos ni tranquilos ni optimistas, porque desgraciadamente lo que aquí se dice no es cierto. ¿Significa eso que los que estamos aquí presentes estamos mintiéndonos entre nosotros? No. Yo creo que todos aquí presentamos las buenas intenciones y proyectos que estamos impulsando en nuestros respectivos países para poder enfrentar en conjunto la crisis climática. Pero el problema es que hay un sector minoritario de la sociedad, pero muy poderoso, que no se somete a estos debates, ni a las reglas democráticas, ni a los acuerdos que multilateralmente alcanzamos. Y que tiene que ver con algunas multinacionales y el capital financiero internacional que no sigue los estándares democráticos, y por mucho que acá declaremos nuestras buenas intenciones, si no somos capaces de someter a estos grupos a la voluntad de la comunidad internacional expresada por los liderazgos aquí presentes y por los activistas aquí presentes, la verdad no vamos a llegar a la meta. Y como bien dijo alguien anteriormente, si mal no recuerdo, el gobernador de California, la crisis climática es la crisis de los combustibles fósiles. Y por lo tanto tenemos que dejar de quemar combustibles fósiles. Y eso significa, muy concretamente, que también tenemos que reaccionar ante el greenwashing que están permanentemente realizando las empresas, que siguen realizando y siguen avanzando en estas prácticas, en algunos casos apoyadas también por países. Entonces, yo llamo desde Chile, como parte del sur global, a que también nos hagamos cargo de aquello y no nos contentemos solamente con los compromisos nacionales que adoptamos, que son muy importantes, sin lugar a dudas, pero que no es suficiente. Las multinacionales y el capital financiero también tienen que someterse a estas reglas y a este debate. Y por eso me parece que la promesa democrática es justamente también cumplir con la tarea de que nuestro planeta sea un planeta donde sea viable vivir una vida digna. Y ello no va a ocurrir si, como bien decía el secretario general en su discurso de apertura el día de ayer, esta comunidad internacional no se compromete con nuevas reglas ante este nuevo mundo. Tenemos que hacer reformas más ambiciosas, como bien reza una de las palabras inspiradoras de este foro. Como muchos países en desarrollo, Chile, nuestro país al sur de América Latina, es altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Este año hemos vivido incendios brutales, lluvias intensas, inundaciones, lo que se suma a una sequía de cerca de 13 años, que nos ha costado vidas, destruido localidades y golpeado fuertemente nuestra economía. Pero eso también, como a muchos de ustedes, nos ha impulsado a actuar con firmeza y con sentido de urgencia para hacer frente a la triple crisis planetaria que significa el cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad. Por eso hemos renovado nuestra NDC actualizada del 2020 y hemos adquirido un compromiso climático altamente ambicioso que implica que nuestro país fue de los primeros países en desarrollo, junto con Fiji, que establece por ley el compromiso de ser carbono neutrales a más tardar al 2050, y esperamos llegar mucho antes a eso. Para aquello estamos realizando diferentes medidas, por ejemplo, un proyecto de ley que prohíbe que los residuos orgánicos terminen en rellenos sanitarios, reduciendo de esta manera las emisiones de metano, o trabajando para dotar a nuestra matriz energética de una mayor flexibilidad por medio de una política de almacenamiento de energía renovable. Además, presentamos una política nacional de hidrógeno verde para aprovechar la ventaja comparativa que tiene nuestro país en esta materia para producir este combustible de emisiones cero a bajo costo. Y además esperamos contribuir a la descarbonización global con raw materials tales como el litio o el cobre. Estamos muy comprometidos también con la protección del océano. En esto tenemos el 43% de nuestras aguas jurisdiccionales protegidas, pero además
nos interesa mucho insistir en la necesidad de mantener de manera indefinida la pausa precautoria de la minería submarina, al menos hasta que no se tenga certeza de que vamos a poder asegurar la conservación de los ecosistemas frágiles y únicos del subsuelo marino, como también el riesgo de liberar CO2 que ha sido acumulado en el subsuelo por milenios. Esto, por supuesto, como cada uno de ustedes ha dicho acá, no lo podemos hacer solo. Tenemos que hacerlo en conjunto, trabajando en conjunto la comunidad internacional, y son los países más vulnerables, como bien decía la primera ministra de Samoa, que me pareció muy interesante en representación de todas las islas que están sufriendo las consecuencias de la crisis climática. Las responsabilidades son distintas. Y desgraciadamente las responsabilidades son distintas y también las consecuencias son distintas, porque son los países y las personas más vulnerables quienes menos responsabilidad tienen, pero los que más sufren. Y por eso es importante, y con esto termino, que cualquier intento por abordar la crisis climática, y en esto se agradece lo que han planteado desde la Unión Europea o el canciller alemán Olaf Scholz, que exista una distribución equitativa de los costos que generan las pérdidas y daños del cambio climático y de los costos de adaptación y mitigación, que permita a los gobiernos de todo el mundo poder lograr estos compromisos climáticos. Estamos muy atentos al Fondo de Pérdidas y Daños acordado por la COP27, en donde nuestra ministra de Medio Ambiente, Maisa Rojas, jugó también un rol bien importante, y creemos que este fondo debe ser inclusivo, y por eso hago propia las palabras del secretario general de que ahora es el momento de mayor ambición, de acción, y agregaría, por cierto, de mayor solidaridad. Muchas gracias.